¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos al Conversatorio Internacional Desplazamiento Forzado Interno, Buenas Prácticas y Generación de Capacidades Institucionales para su atención. Mi nombre es Mauro Santos. Soy director de Movilidad Humana en la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación y tendré el honor, el privilegio de ser moderador de esta mesa el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a la Secretaría de Gobernación por su apoyo y gestiones, a nuestra amable audiencia, bienvenidas y bienvenidos, especialmente a nuestros participantes. Tenemos la certeza de que el diálogo será muy provechoso debido a sus trayectorias y experiencia profesional en el tema del desplazamiento forzado interno, en México y en el mundo, en especial en lo relativo a las buenas prácticas locales e internacionales. Quiero decir que este conversatorio demuestra el compromiso histórico que ha realizado este gobierno no solo para reconocer el desplazamiento forzado interno y sus efectos, sino también que hemos puesto en marcha diversas estrategias para su prevención, atención y reparación integral. El conversatorio que nos convoca hoy tiene por objetivo identificar retos, buenas prácticas y cuáles serán los siguientes pasos en cuanto al desplazamiento forzado interno, tanto en México como a nivel internacional. De manera específica se abordará el desarrollo de un marco normativo en la materia, la generación de capacidades institucionales y la recolección y el análisis de datos. Por medio de las participaciones de las personas integrantes del panel, conoceremos las miradas y reflexiones, experiencias de diversas personas expertas en torno a este fenómeno. El conversatorio tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará estructurado de la siguiente manera. Habrá 3 rondas de conversaciones de 25 minutos entre las y los participantes. Cada ronda estará guiada por una pregunta detonadora que yo propondré a las personas integrantes del panel y se propone que cada participante tenga entre 5 o 7 minutos por ronda para exponer sus experiencias, perspectivas o recomendaciones. Al final se hará una ronda de comentarios de cierre y se retomarán algunas preguntas de nuestra amable audiencia. A quienes nos acompañan por la transmisión en vivo, por favor, coloquen sus preguntas en la sección de comentarios para que podamos retomar sus preguntas o comentarios al final del conversatorio. Antes de pasar a la conversación, me gustaría presentar a nuestros panelistas que van a estar acompañándonos en este conversatorio: desplazamiento forzado interno, buenas prácticas y generación de capacidades institucionales para su atención. En primer lugar, quisiera presentar a la doctora Eunice Rendón. Ella es especialista en migración, comunidades, prevención social de la violencia, seguridad ciudadana, juventudes, estrategias de reactivación económica, desarrollo social y educación en poblaciones vulnerables. Ha sido consultora en organismos del Sistema de Naciones Unidas, ha sido profesora en diversas universidades del país y del extranjero, ha formado parte de los equipos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación y también del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente ella es coordinadora de la Agenda Migrante. Muchísimas gracias, doctora Rendón, por estar acompañándonos el día de hoy. Nos acompaña también Josep Herreros. Él es oficial principal de protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Él ha formado parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados desde 1999. Ha trabajado en las representaciones de Guatemala, de Ecuador, de Suiza, en Grecia y en Colombia, donde fue jefe de oficina de 2004 a 2009, viendo temas de desplazamiento forzado interno. Asimismo, desde el año 2018 es oficial principal de protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aquí en México. Muchas gracias, Josep. Bienvenido, buenos días. También nos acompaña Adrián Calvo Valderrama. Él es coordinador senior del Observatorio de Desplazamiento Forzado Interno, conocido por el IDMC, por sus siglas en inglés. Como coordinador senior del monitoreo en el Observatorio de Desplazamiento Forzado Interno, Adrián lidera el seguimiento y análisis de movimientos forzados en contextos de violencia y conflictos a nivel global. Asimismo, ha participado en varias iniciativas de cooperación en el diseño y desarrollo de marcos teóricos y técnicos, así como en numerosas organizaciones gubernamentales e internacionales en Europa y en África. Pasaríamos entonces, para evitar más preámbulos, a las preguntas y abriremos la conversación a las personas integrantes del panel. Les plantearé una serie de preguntas detonadoras. A partir de ello,
les pediría a cada uno de nuestros participantes entre 5 o 7 minutos para compartir su perspectiva. En estos 3 segmentos hablaremos sobre la necesidad de generar un marco normativo específico en México, la generación de capacidades institucionales, así como las necesidades de información en este fenómeno. Desde que comenzó esta administración, el tema migratorio ha estado en el centro del debate público. Por ello, desde la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, hemos avanzado no solo para describir los fenómenos migratorios, sino para comprenderlos bajo una visión más amplia de movilidad humana que también involucra el desplazamiento forzado interno. Con esto en mente, es importante también impulsar cambios en la normativa para poder activar los mecanismos de prevención, atención y sobre todo reparación. Esto inevitablemente se cruza con experiencias alrededor del mundo. Lamentablemente es un fenómeno global y nos invita a pensar la manera en que será necesario involucrar a diversos actores cómo podemos avanzar en la identificación de las necesidades al nivel nacional. Me gustaría iniciar con esta primera pregunta al panel. ¿Cuáles son las buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales, para la generación de marcos normativos que respondan de manera integral al desplazamiento forzado interno? Me gustaría iniciar esta ronda con la participación de Josep Herreros, oficial del Alto Comisionado. Pues considero que el sistema de Naciones Unidas ha tenido una labor muy activa, tanto en nuestro país como a nivel global, atendiendo de forma directa estas necesidades. Josep, te pediría tus impresiones sobre esta pregunta. Tienes la palabra. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero que si me escuche se vea bien. Mi conexión no es muy estable. Si hay problemas me avisáis y desconectaría la cámara. En primer lugar, muchas gracias a Mauro, Eunice, Adrián y a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Y un cordial saludo de parte de Mark Manley, representante de ACNUR en México, que lamentablemente no puede acompañarnos hoy y yo tengo el honor de representarle. Y nuestro agradecimiento sobre todo a la Unidad de Política Migratoria por invitarnos a este conversatorio. Y yo creo que al hablar de marcos legales y buenas prácticas, yo creo que la principal buena práctica es el esfuerzo de desarrollar un marco normativo para la prevención y del desplazamiento forzado y la protección de las víctimas del desplazamiento. Pero sobre todo la práctica esencial es que estos marcos normativos nacionales incorporen y reflejen los principios rectores de los conceptos internos. Los principios rectores, si bien son soft law, son un documento clave que nos ayuda a entender y a tener una definición acertada de quién es una persona desplazada. Los principios rectores además reconocen y establecen los derechos de estas personas y confieren a las autoridades nacionales la responsabilidad primaria para brindar protección y atención a las personas desplazadas internamente. Y incluyen además todas las fases de la protección frente al desplazamiento, la protección durante el desplazamiento, los principios relativos a la asistencia humanitaria y la búsqueda de soluciones duraderas. Es importante más destacar que los principios rectores surgen de la necesidad de contar con un solo documento que recoja los principios esenciales y supere las lagunas de protección que teníamos hasta ese momento. Cabe recordar que los principios rectores son de 1998 y recopilar en un solo documento las normas aplicables que están contenidas en una amplia variedad de instrumentos del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a fin de que no se haga difusa la protección de las personas desplazadas. Por eso los principios rectores nos reflejan una normativa internacional, son ampliamente aceptados y constituyen la principal herramienta de orientación al momento de desarrollar marcos normativos o definir políticas públicas. Los principios rectores además se han convertido en un punto de referencia para el desarrollo del marco normativo. Solo un dato, antes de 1998 se habían aprobado 12 leyes y políticas en 9 países diferentes, entre ellos las primeras que se aprobó, que fue en Azerbaiyán en el 92, o la primera política sobre desplazamiento interno
y la ley en Colombia del año 97. Sin embargo, reflejando el efecto catalizador de los principios rectores, una gran mayoría de las leyes y políticas, 70 de un total de 82, se han adoptado desde el año 98. Así un poco reflejar cómo desde la aprobación de los principios rectores tuvo un efecto desencadenante y se han ido aprobando legislaciones y políticas en muchos países sobre desplazamiento interno. Luego también reflejar otros instrumentos que consideramos que deben incluirse al momento de desarrollar marcos normativos o políticas públicas para responder al desplazamiento interno. En primer lugar, los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas del 2005, los principios y directrices básicos sobre desalojos y desplazamientos a consecuencia del desarrollo del año 97, y así como las guías de instrumentos del Comité Permanente Interagencial IASC por sus siglas en inglés. También es importante considerar los instrumentos regionales, aunque sean de otros continentes, como la Convención para la Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas en África, la Convención de Kampala, y a nivel subregional el Protocolo sobre Protección y Asistencia de los Desplazados Internos y la Ley Modelo. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también la Comisión Interamericana ha expedido la guía práctica para alineamientos para la formación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno. En cuanto a normativa nacional, el principio esencial que recogen los principios rectores también es que las personas desplazadas internas se encuentran dentro de su propio país y, por tanto, conservan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y recaen en el propio Estado la responsabilidad para prevenir las causas, brindar asistencia y protección. Ahí es clave, indispensable, recordar siempre la responsabilidad primaria de los estados en el marco de su soberanía y el rol complementario de las agencias internacionales y de la cooperación. Pero el principio de responsabilidad de los estados en la prevención y respuesta del desplazamiento interno. Y luego también al momento de desarrollar marcos normativos también es indispensable revisar la legislación de los estados para advertir dónde están los vacíos y las necesidades de protección que una ley deberá cubrir. Obviamente, cuando tienes, como tenemos en el caso de México, sucesos de desplazamiento forzado interno, implica que el marco legal actual no es suficiente. Implica la misma existencia del fenómeno, que es el principal indicador de la necesidad de un marco normativo que pueda sentar las bases para definir el fenómeno, reconocer su existencia y sentar las bases para una política de prevención, protección y búsqueda de soluciones duraderas. Y la práctica esencial que hemos visto en muchos estados, que nos parece que es la recomendación principal, es que este análisis debe ser siempre orientado por los principios rectores en el momento de desarrollar las políticas en el marco siempre de la responsabilidad primaria de los estados. Como ACNUR hemos estado en la región apoyando el desarrollo de marcos normativos de política pública. Tradicionalmente lo hemos hecho en Colombia y recientemente en Honduras y El Salvador. Desde hace ya más de un año también estamos dando apoyo en la medida de nuestras capacidades a México para el diseño de un marco legislativo. El mensaje que diría quizá esta pregunta es, uno, la responsabilidad estatal y dos, la recomendación esencial que el diseño de marcos normativos y de políticas públicas se hagan en el marco de los principios rectores sobre el desplazamiento interno y con participación activa de las personas desplazadas y de la sociedad civil. Y creo que estuve en los 5 minutos. Gracias, Mauro. Excelente, Josep. Muchas gracias. Ahora creo que Adrián Calvo del Observatorio de Desplazamiento Forzado Interno podría ofrecernos algunas buenas prácticas que ha identificado a través de su trabajo a nivel internacional. Nos encantaría escucharte, Adrián. Tienes la palabra. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Josep. Desgraciadamente tengo la impresión de que Josep me está poniendo en una posición delicada en la que creo que ha debido de leer mi guión, porque acaba de decir exactamente lo que iba a decir yo. Pero quizás voy a resaltar algunos puntos en particular. No me voy a meter en
en algunos textos, algunos marcos que Josep ya ha citado, como la Convención de Kampala, la Convención de los Grandes Lagos. Pero quizás mencionar algunos puntos que desde el IDMC, el Observatorio de Desplazamiento Interno, basado aquí en Ginebra, vamos observando en nuestro apoyo, en nuestras iniciativas de apoyo a gobiernos y a organismos internacionales que son particularmente importantes y con una constancia absoluta. El real factor, digamos, principios muy importantes, lo mencionó Josep, pero merece la pena repetirlo, es el reconocimiento del fenómeno por los gobiernos y por todos los entes administrativos del fenómeno del desplazamiento interno forzado. El desplazamiento forzado a nivel interno es responsable de una gran mayoría de las personas desplazadas a nivel global, a nivel mundial. Como nuestro último informe publicado en mayo resaltó, más de 50 millones de personas hoy en día viven en una situación de desplazamiento interno y hay un vínculo muy fuerte, obviamente, con movimientos transfronterizos y situaciones de personas en condiciones de refugiados a través del mundo. Y el reconocimiento del fenómeno no es global, al contrario del fenómeno en sí. Por lo cual, tener marcos normativos, legislativos que reconozcan el fenómeno y el papel de las diferentes instituciones en no solo la respuesta a esa situación de desplazamiento, pero también, muy importante, en la prevención del desplazamiento forzado. Los marcos más exhaustivos, digamos, a nivel nacional o a nivel regional, son marcos que incluyen esas medidas de prevención y también de respuesta al desplazamiento interno, y que también que no se detienen, que no se quedan simplemente en el impacto en las víctimas del desplazamiento interno, sino también en el impacto en las comunidades de acogida, en las comunidades no desplazadas en zonas en las que existe alto nivel de desplazamiento interno. También marcos comprensivos que tengan un enfoque a largo plazo sobre soluciones duraderas, como mencionó Josep. De ahí en efecto el marco del Comité Permanente, del IASC y los criterios de soluciones duraderas, que es importante tanto como los principios rectores, porque en nuestro trabajo esos son marcos que vemos criticados muy a menudo porque pueden tener un cierto carácter difuso, un cierto carácter vago. No son textos que realmente comprometen, o sea, sí que comprometen a los gobiernos porque no dan exactamente todas las herramientas concretas a los gobiernos, a los estados, a las autoridades, para realmente enmarcar y responder al desplazamiento interno. Pero son marcos que permiten, y es muy importante resaltarlo, una adaptación, una modelización de esos marcos al contexto local, al contexto de cada país. Son marcos que incluyen suficientes provisiones, suficientes características como para realmente enmarcar el desplazamiento interno, sea en México como sea en Azerbaiyán, en Siria y en Irak. Y un punto en particular que resaltar es que entre las causas del desplazamiento forzado que resaltadas en los principios rectores y que vemos en varios marcos a nivel nacional y regional, particularmente comprensivos, es la inclusión de otras formas de desplazamiento interno que no sean relacionadas con, por ejemplo, conflicto y violencia, que quizás atraiga más atención a nivel mediático. Pero, por ejemplo, catástrofes naturales que desplazan muchísimas más personas anualmente, bueno, de que conflicto y de violencia, y donde las medidas de prevención son, utilizando comillas, más fáciles de implementar porque incluyen, por ejemplo, una cierta periodicidad. Sabemos que en ciertos periodos del año algunos eventos causantes de desplazamiento causados por catástrofes naturales van a ocurrir en ciertos momentos. Hay medidas y hay marcos. Es importante resaltar el marco de Sendai sobre marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que fue hace unos años y que conoció un particular éxito en su momento y todavía hoy porque tiene
mecanismos muy claros a nivel internacional de rendición de cuentas para los gobiernos, para los diferentes actores. Tiene mecanismos muy claros de reporting sobre indicadores vinculados a la reducción de riesgos, pero también vinculados a otros indicadores como son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay unos marcos muy claros ahí a nivel de Sendai y puntos focales, la institución de puntos focales a nivel gubernamental, a nivel regional, a nivel internacional de puntos focales que pueden intercambiar prácticas. Para concluir, puedo resaltar también a nivel de soluciones duraderas algunas prácticas particularmente importantes, como es la iniciativa sobre soluciones duraderas o la Durable Solutions Initiative en Somalia, que está en su cuarto año y que ya ha inspirado varios otros marcos y otras iniciativas, en particular en Etiopía, que está a punto de lanzarlo, que lo ha lanzado, y que permiten, que es un modelo importante porque también permite la implementación de planes nacionales de desarrollo. Así que, en conclusión, yo creo que buenas prácticas están vinculadas a una voluntad política muy clara, que sea por el reconocimiento del fenómeno, pero también por una voluntad de claramente definir el problema dentro de un contexto y de conseguir un alineamiento no solo con marcos legislativos, legales, sino también estadísticos, técnicos, y la involucración de los departamentos más técnicos de un gobierno que tengan también un papel importante en la apreciación y el entendimiento del fenómeno, mecanismos de rendición de cuentas, y ahí el apoyo internacional de organismos internacionales es muy importante, sea el ACNUR, la OIM u otros organismos, y también la inclusión de medidas de prevención y también sobre catástrofes naturales. Lo dejo aquí, lo que requiere esa primera pregunta, y aquí me tiene para más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Para concluir esta primera ronda sobre las buenas prácticas en torno a un marco normativo y los diversos actores y las necesidades institucionales, me gustaría darle la palabra a la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias por la invitación a este interesante panel. Y bueno, ya dijeron, creo que la mayoría de la información importante sobre el tema y sobre estas buenas prácticas y las necesidades y el marco internacional, los dos ponentes que me precedieron. Sin embargo, me parece importante ahondar un poquito en este tema del desplazamiento interno y también viéndonos en el contexto mexicano, como pues esto constituya una violación a los derechos humanos de las personas y se presenta cuando justamente grupos de personas o personas tienen que huir, se ven obligados a huir de su hogar, de su lugar de residencia habitual hacia otra. Y en este sentido, y en el caso y contexto mexicano, creo que es importante también entender incluso, y a mí en lo que me ha tocado trabajar mucho en campo, muchos movimientos que se pueden dar incluso de colonia, ¿no? En el mismo estado, en el mismo municipio, pero se ven obligados a cambiar por la colonia por diferentes motivos, y al ser victimizados también en una situación pues que puede ser muy variada, pero que tiene que ver con lo que ya decían los ponentes anteriores, la violencia generalizada, un conflicto armado, violaciones de manera continua a sus derechos humanos, o las propias catástrofes nacionales o provocadas por alguien más, ¿no? Por un tercero. Entonces creo que esto es importante también en el caso de México. Me parece interesante ahora que estamos hablando de estas buenas prácticas, subrayar quizá algunos de los puntos que hacían referencia a los ponentes anteriores. Primero que nada, el tema de la prevención. Me parece que ese tendría que ser finalmente una de las políticas o las acciones en donde más recursos tenemos que poner como Estado mexicano, porque es más costo efectivo esa prevención a tener que hacer ahora sí que toda la atención que le sigue una vez que ya los movimientos se dan y una vez que la gente ya ha sido victimizada. Entonces, entender que más en el contexto mundial ya nos decían, ¿no? Que hay alrededor de 50 millones de personas que han sido desplazadas internamente, principalmente por conflictos sociales o causas naturales,
pero otra vez, aterrizando en el caso mexicano, me parece que aunque sí se dan todas estas motivaciones que ya mencionábamos, y que pues se estima que hay alrededor de 338,000, poco más de esta cantidad, según los datos publicados desde 2006 a la fecha, pero creo que el motivo principal y de estos movimientos en el caso mexicano tiene que ver mucho con la violencia, y eso es algo que también creo que tendríamos que en las buenas prácticas trabajar de manera integral. Ya decían, tener un enfoque holístico también de esta problemática de desplazamiento, no verlo simplemente por una causal simple o por una causal única, sino que son también fenómenos multicausales en donde toca trabajar a muchos, ¿no? No solamente, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación con esta rectoría que tienen el tema, pero pues para realmente trabajar en esquemas de prevención se tiene, y tener ahora sí que un caso exitoso o seguir estos parámetros internacionales, los principios rectores de los que ya nos hablaron aquí, pues creo que es muy importante la participación también de otros actores, otras dependencias que puedan disminuir ahora sí que el caldo de cultivo para el desplazamiento forzado. Y creo que en México, repito, tenemos que subrayar mucho esta parte de violencia que se da también y se manifiesta de diferentes formas. Quizá hay desplazamientos por un tipo de violencia que se dio, y otra cosa que se mencionaba ya antes, el contexto local. Entonces, a veces los contextos locales, por ejemplo, en Tierra Caliente, en algunos lugares donde hay ciertos fenómenos y conflictos a nivel local, pues eso puede hacer un desplazamiento. En otros lugares lo hemos visto también en el mundo, pues muchos de los centroamericanos que son también desplazados tienen que ver con el pandillerismo, con algunos grupúsculos que están tomando también el territorio en sus lugares. En México se da también en algunos sitios de esa forma, o sea, ciertas prácticas también de segregación, los castigos colectivos. Entonces, eso me parece muy importante, esta parte causal para hablar de las buenas prácticas, porque al final, y creo que la conclusión más importante de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, es esta visión integral que se le tiene que dar a la problemática del desplazamiento forzado en México. Y ahí creo importante también entender quiénes son esas personas desplazadas. Y ahí otra vez retomo lo que decía el ponente anterior, el contexto local se vuelve un tema muy importante, más en México, que es un país de tantos crisoles y tantas diferencias. Tenemos distintos tipos de desplazamiento forzado interno. Y bueno, me gustaría también decirlo, en el caso mexicano es complejo porque además México tiene de todo, es decir, es un país en el tema migratorio, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de retorno, es un país de desplazamiento forzado interno. Entonces tenemos ahora sí que todas las caras de la movilidad humana, y eso también hace una situación de contextos locales diferenciados y mucho más complejos quizá que en otros lugares, porque a veces este desplazamiento forzado interno se conjuga con otras de los movimientos humanos que existen o que pasan por nuestro país. Y también hay que decirlo, el fenómeno pues ha ido cambiando con el tiempo, y a últimas fechas es importante mencionar, por ejemplo, México cada vez más se ha vuelto un país de recepción, cuando antes era más de tránsito, la recepción era menos. Y bueno, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, las políticas migratorias también del presidente Trump y de propio Estados Unidos, el propio programa de Remain in Mexico, permanece en México, en fin, muchas cosas han pasado en los últimos años que creo que también modifican estos desplazamientos y que influyen en el desplazamiento, no son independientes del desplazamiento forzado interno, sino que confluyen con él, y eso en términos de buenas prácticas lo hace más complejo también para México, para atender estos, ahora sí que mecanismos y herramientas internacionales, para seguir los principios rectores. Y un tema que me parece fundamental es la rendición de cuentas. Justamente en estas buenas prácticas y en este marco que ya nos comentaban, el tener un seguimiento de lo que pasa y de cómo se atiende también es fundamental. Digo, yo creo que hay que reconocer que México, y sobre todo pues a últimas fechas, es donde se ha visto un esfuerzo importante desde la Unidad de Política Migratoria, desde la Secretaría de Gobernación, con la iniciativa de ley, ¿no?, general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que me parece ya un muy buen paso, ¿no? Pero como la propia ley
lo dice y lo mandata, pues ahí tiene que haber reparación integral, y eso otra vez volvemos, no corresponde a muchas secretarías, a muchos esfuerzos, quizá no todos ellos de gobierno, también tenemos que ver la forma de impulsar alianzas para tener esta visión holística de la que hablábamos, y asimismo algunas de las reformas que se han dado a la ley de migración, ¿no? que actualmente no contempla el desplazamiento interno, y la Ley General de Población, con todo el paquete legislativo que pues, se encuentra en discusión en Parlamento abierto en diferentes comisiones, ¿no? En las comisiones respectivas. Y bueno, hay que ver qué pasa con también esto y con las cuestiones locales. Y un tema importante con el que me gustaría cerrar en esta buena práctica y en esto que estamos mencionando del contexto también mexicano es pues, los recursos. O sea, todo esto requiere también un presupuesto, y muchas veces las buenas intenciones y la voluntad política puede ayudar, sin duda, pero creo que es muy importante que ese esfuerzo que se está dando en materia normativa, en materia institucional, en materia de políticas públicas, vaya acompañado también de un esfuerzo en términos de recursos, de los recursos del PEF, que ahí es donde vemos más debilidad, digamos, en el tema en el caso mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes sus perspectivas y las necesidades que están comenzando ya a surgir y a detectarse acerca de la prevención y el uso, bueno, el planteamiento de que debe haber un presupuesto. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Sin duda alguna, desde el gobierno de México, reconocemos la deuda histórica con las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Seguimos impulsando propuestas legislativas que hemos realizado con grupos de trabajo interinstitucionales y con el acompañamiento de la sociedad civil, porque sin el apoyo de la sociedad civil y sin escuchar a las propias personas desplazadas, caeremos en errores que no nos podemos dar con personas con las que tenemos una deuda tan importante, ¿no? Ahora bien, claro que hay experiencias de otros países, Somalia, Etiopía, me parece súper interesante la visión que nos presenta Adrián, ¿no? De lo que está ocurriendo, este fenómeno que ocurre tanto en África, en Asia, ¿no? Lamentablemente en América Latina estamos enfrentando esos problemas. Y ya hemos avanzado en la generación de un marco normativo en materia de desplazamiento forzado interno en México. Las personas integrantes del panel nos han dado una visión muy amplia sobre las buenas prácticas en la materia, lo cual les agradecemos mucho. En ese sentido, es importante plantear que desde el gobierno federal se plantean estrategias que permiten fortalecer y vincular a los 3 órdenes de gobierno. Esto no solamente incluye a otras dependencias federales, que esa es nuestra responsabilidad, sino también que gobiernos estatales y municipales intervengan desde la identificación de los lugares en donde se está generando el problema a su participación e integración en este fenómeno, ¿no? Es fundamental considerar las capacidades que ya existen o las estrategias que se llevan a cabo en cuanto a la recolección y la información sobre el fenómeno y las personas en situación de desplazamiento forzado, ¿no? Sin duda se trata de un fenómeno muy, muy, muy complejo, con las particularidades, con las necesidades locales, como ya mencionaba Adrián, ¿no? Y como también menciona la doctora Rendón, ¿no? O sea, México es un país tan grande, tan diverso, que no podemos no hay una sola respuesta posible para la diversidad tan grande que tenemos en este país, ¿no? Entonces, para pasar a la siguiente pregunta, me gustaría plantear, ¿no? ¿Cómo involucramos o cómo consideran ustedes que es adecuado integrar a diversos actores y fortalecer las capacidades para identificar, atender y responder al desplazamiento forzado interno? Para empezar, me gustaría iniciar esta siguiente ronda de preguntas con la doctora Eunice, por favor. Nos gustaría mucho escuchar su visión, por favor, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que se relaciona también con lo que ya estamos mencionando. ¿Cuál es la mejor forma de integrar, implementar, evaluar y rendir cuentas con esta visión transversal que además decías algo muy importante?
¿cómo hacemos también para incluir, además de esta visión de atención intersectorial, también en los 3 niveles de gobierno? ¿Cómo hacemos también una corresponsabilidad en el tema que muchas veces en estos temas migratorios, en las diferentes caras de la movilidad humana, pareciera que solamente le corresponde a un orden de gobierno o más o menos así en la práctica se ve, y cuando desaparece algún recurso, alguna política desde ese nivel, pues los otros también se quedan sin mucho. Entonces creo que es muy importante aquí la palabra corresponsabilidad. Tiene que haber una corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno, además de esta transversalidad. Y luego creo importante ya en la implementación también de estas políticas intersectoriales, que ahí sí como cabeza de sector gobernación, y al tener esta problemática identificada con mucho más detalle quizá que otras dependencias, poder identificar qué programas preexistentes pueden servir, porque también creo que hay que ser realistas, ¿no? En la implementación de la política pública. O sea, en cuanto a lo ideal, pues podemos aquí versar en muchas de las políticas que serían ideales y quizá irlas trabajando desde el gobierno, pero me parece que en la parte práctica también hay que prever con qué herramientas cuenta ya el gobierno que podamos acercar a estas poblaciones o a estas problemáticas. Y repito, me parece que siendo en México una de las principales causas de estos desplazamientos forzados, la violencia y el caldo de cultivo justamente del fenómeno delictivo y criminal, ahí hay un trabajo muy importante que hacer con algo que además creo que ha mencionado mucho el presidente, pero que sin embargo nos ha faltado más verlo ya en el territorio, y creo que eso puede ser algo importante, que es tan importante en los temas de seguridad, en este caso, trabajar las estrategias que vayan a los efectos de la violencia desde un punto de vista de la reacción, el control, la parte policial, etcétera, que eso es ahora sí que harina de otro costal, pero es tan importante ello, cómo trabajar las causas estructurales que generan estos fenómenos, y esto se relaciona mucho con el desplazamiento forzado interno cuando hablamos de un país como México, en donde muchas de estas poblaciones o grupos se mueven por violencia. Digo, me tocó trabajar en una colonia, por ejemplo, ahí en Coahuila, en Torreón, la Nuevo México, hace ya algunos años, en donde la gente había desplazado completamente tanto a las casas vacías, balaceadas, etcétera, porque era el paso del crimen justamente. Entonces, además de eso, además del desplazamiento, se conjugaba con muchas víctimas colaterales de esa violencia, la señora que mataron en la cocina porque pasó una bala que entró sin querer a la casa, en fin, realmente era una población en la que había que trabajar de forma transversal por el desplazamiento que tenían, de haberse tenido, es lo que yo decía, no se cambiaron ni de país, ni de estado, se cambiaron simplemente de colonia, ¿no? Al tener al estar en ese lugar geográficamente que los afectaba por esa violencia que había mucho en la región de La Laguna en ese momento, y se cambian de colonia, y bueno, el trabajo que tocó hacer realmente es muy profundo. Entonces, el cómo no son soluciones simples, no hay respuestas fáciles a trabajar. Y yo estoy dando un ejemplo muy puntual, ¿no? Quizá hay muchos otros, pero lo que quiero llegar es que en el cómo implementar tenemos que pensar mucho en cómo conjuntar esa integralidad y cómo hacerlo de abajo hacia arriba, que ese es otro, creo, de las claves. No podemos llegar con la solución de arriba hacia abajo. ¿Cómo construimos desde la mano de la gente? En este caso, por ejemplo, pues nos dimos cuenta que ya al tratar porque luego ya se calmó la violencia, regresamos a esa colonia, reconstruimos la colonia, fue un proceso de resiliencia muy importante, pero aquí el punto era que ya pues estamos trabajando con muchas víctimas, ¿no? Es decir, había muchos temas incluso emocionales, psicológicos, y ahí es donde ahí entra otra vez la integralidad en la reparación del daño, en donde no nada más es un daño material que voy a regresar, te voy a dar una casa, un lugar donde vivir, etcétera, algunas cuestiones del Estado en términos de servicios y acceso a esos servicios públicos y acceso a otros servicios sociales y apoyos, pero también entenderlo desde esta perspectiva incluso de salud mental, que a veces en México ese tema de salud mental también se antoja muy difícil. O sea, hay presupuestos muy pequeños, la salud mental tendría que ser uno de los pilares más importantes en un país con tanta violencia como es el nuestro. Sin embargo, la verdad hay muy poco al respecto, y ya en muchos rincones donde ha habido periodos o violencia extrema, pues es muy requerido. Creo que en el tema de las poblaciones con desplazamiento forzado interno, también esta parte o esta dimensión, pues se vuelve muy importante. Entonces, para concluir y englobando, lo primero creo es ver los problemas también desde lo local, con un enfoque y una visión desde la gente, desde las personas que están sufriendo la problemática, que va muy de la mano con lo del contexto
local, pero aquí también en la respuesta se tiene que construir una respuesta de abajo hacia arriba y no únicamente de arriba hacia abajo. O sea, tiene que haber las dos visiones y que se conjunten. A partir de ello, diseñar trajes a la medida. Por esos contextos diferenciados vamos a tener que tener ciertos trajes a la medida que den esa respuesta integral perfecta. A lo mejor en el caso de Tierra Caliente uno, en el caso de la frontera norte otro, en el caso de la frontera sur. Tampoco podemos hacer una cosa de persona a persona, pero sí por grupos en términos de una política pública mucho más amigable. Y otra palabra que me parece esencial tener en cuenta a la hora de hacer estas políticas es la empatía. Tenemos que tener políticas públicas empáticas con las personas, que finalmente a estas están destinadas las políticas. Y la última que hablamos también es la corresponsabilidad entre diferentes niveles de gobierno y entre diferentes sectores para que realmente podamos responder a un reto y un problema tan grande como es este de los desplazamientos forzados, combinados con muchos otros problemas que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues parte de lo que se ha venido desarrollando en el último año también me gustaría mencionar, ¿no? Que recientemente este año el gobierno del estado de Sinaloa ya publicó una ley sobre desplazamiento forzado interno. Hay ya ejercicios que se han dado en otros gobiernos estatales, como ya se había dado el de Chiapas desde 2010, 2012, si mal no recuerdo, igual el estado de Guerrero, es decir, ya hay 3 legislaturas locales que están, ya tienen en la mira, ¿no? Ya tienen identificado el problema, ya hay un reconocimiento del tema, ya hay una ley. Precisamente el día de hoy en la Cámara de Diputados está discutiendo la ley para reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, se está discutiendo creo que en estos momentos, lo cual sin duda da una esperanza de que esto poco a poco tiene que ir mejorando y poco a poco se tienen que generar esos trajes a la medida, identificando las necesidades de la población y también destacar, ¿no? Que las políticas públicas efectivamente tienen que ir enfocadas, diseñadas para personas con necesidades y tenemos que ser profundamente empáticos en un tema tan profundamente desgarrador como es el desplazamiento forzado interno. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le cedería el uso de la palabra a Adrián Calvo, por favor, de la IDMC. Sí, me decían que si puedes pegarte un poquito más al micrófono porque se escucha un poquito lejos, Adrián, si nos ayudas, por favor. Muchísimas gracias. Tienes la palabra, Adrián. Está el micrófono cerrado. Vale, ¿me oye mejor ahora? Estaba cambiando el micrófono para ver si se me oía mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que para resaltar algunos puntos en particular, la importancia, cómo involucrar a diversos actores, lo crucial realmente es la coordinación, mecanismos de coordinación, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional, regional, local, pero que haya entes y puntos focales muy claros a nivel de todos esos niveles para saber exactamente quién hace qué y quién puede contribuir con qué. Pero me gustaría subrayar un punto extremadamente importante que la doctora Rendón ha mencionado, que es la participación de las víctimas, la participación de las personas afectadas por el desplazamiento, sea directamente o por comunidades de acogida o personas no desplazadas en zonas afectadas por el desplazamiento interno. La búsqueda y el logro de soluciones duraderas o de mecanismos de prevención no se puede hacer sin la participación de esos actores que viven el desplazamiento interno y que tienen al día a día que enfrentarse a las vulnerabilidades, a las necesidades vinculadas con el desplazamiento. Cuando hablamos de mecanismos de coordinación, lo importante ahí es que hay muchos actores a nivel internacional que tienen algún papel cuando se trata de entender el fenómeno de desplazamiento interno, de conseguir datos, de conseguir información, sea numérica, información cualitativa sobre la situación de personas en situación de desplazamiento interno y mecanismos que realmente han mostrado resultados importantes son mecanismos que son capaces de incluir a actores de distintos universos, digamos. Pues son mecanismos que incluyen a distintas organizaciones que tienen mandatos distintos, que tienen una aproximación distinta al problema. Por ejemplo, un ejemplo que me viene ahora es el grupo
de expertos sobre estadísticas sobre refugiados y personas en situación de desplazamiento interno, o EGRIS, por su sigla en inglés, que reúne no solo a Estados miembros, también a entes locales y regionales, pero principalmente a organismos internacionales especialistas sobre los temas de desplazamiento y de refugiados, pero que tienen un mandato, en algunos casos operacional y en otros casos más de defensa, de protección de derechos humanos, de advocacy, por ejemplo, o de agregadores de datos sobre desplazamiento interno. Procesos que permiten de integrar todos esos diferentes puntos de vista, que realmente es un fenómeno muy complejo, que en efecto no se puede aproximar, no se puede ver, no se puede evaluar de una manera estándar, de una manera única, pero sí que existen algunos fundamentos similares de un contexto a otro. Y la capacidad de traer a esas distintas visiones sobre un mismo fenómeno, pero adaptado al contexto local, es muy importante. También de tener papeles, marcos muy claros, definiciones y la posibilidad de intercambiar información de manera ágil, la posibilidad de incluir a organismos quizás más, digamos, más pequeños, que tienen un ámbito muy local de asistencia, por ejemplo, a las víctimas, a grupos muy específicos de víctimas de desplazamiento y que tienen algunos datos, como dije antes, que sean cualitativos o cuantitativos, es muy importante. Y abrir el diálogo a esos organismos y realmente investigar cuáles son los mecanismos de intercambio de información entre ellos. Pero la participación de personas desplazadas, de víctimas, es absolutamente crucial. Mencionamos antes en respuesta a la primera pregunta la voluntad política, y eso en este contexto sigue siendo extremadamente importante. Es fácil hablar de desplazamiento interno, pero realmente actuar, tomar medidas concretas en relación con la prevención y la respuesta al desplazamiento interno es mucho más complejo. Y de ahí la importancia de la coordinación, porque, bueno, lo vemos en muchos contextos, lo vemos aquí en Ginebra, muchos organismos internacionales y gobiernos que hablan de muchas cosas, de la misma cosa a día, pero de tener un ente central o unos entes centrales que puedan actuar en términos de coordinación, de realmente llevar al grupo a resultados concretos, a concretizar las medidas, los marcos que quizás sean un poco difusos, y realmente dar la impresión y dar la sensación a todos que su punto de vista está incluido. Creo que supongo que para la próxima parte de la conversación hablaremos de la generación de datos, que no me voy a adelantar al respecto, pero como lo mencioné, es un elemento muy importante, la posibilidad de intercambiar realmente información para que no sea, como lo mencionó la doctora Rendón, que no sea un proceso que venga de arriba hacia abajo, realmente que tiene que venir del terreno. La comprensión del fenómeno la tenemos todos hasta un cierto nivel, pero los que no somos víctimas de desplazamiento, nunca lo hayamos sido, personas que no hayan perdido su hogar, no podemos realmente apreciar esa temática realmente de manera comprensiva. Así que la inclusión de personas afectadas directamente o indirectamente por el desplazamiento interno es absolutamente crucial. Muchísimas gracias, Adrián. Es completamente correcta tu percepción, ¿no? O sea, esa empatía que nosotros debemos tener con las personas que han sufrido esta violencia tan desgarradora. Y sobre todo también los intercambios de información. A veces eso parece un tema muy sencillo, pero que ya a la hora de la operación parece unas puertas insalvables, ¿no? Pero pues bueno, qué gusto que plantees estos temas y que no solamente ocurren en México, sino que es un hecho internacional. Muchas gracias, Adrián. Me gustaría escuchar ahora a nuestro amigo Josep Herreros para sus observaciones o comentarios hacia esta pregunta. Josep, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. La ventaja mía de ser el tercero es que ya muchos de los temas que quería tocar los mencionaron muy acertadamente Eunice y Adrián. Entonces yo los voy a complementar desde acá. Evidentemente el desplazamiento interno es un fenómeno muy complejo
y es necesario abordarlo desde la inclusión de múltiples partes, incluyendo sobre todo, como dijo muy bien Adrián, a las personas desplazadas y a la sociedad civil. Y ahora bien, el involucramiento de todos los actores debe implicar una definición muy clara de responsabilidades y sobre todo buenos mecanismos de coordinación. Justo esta mañana estaba escuchando la presentación del informe anual de los amigos de RDODEM y hablaron también mucho de desplazamiento interno forzado en México en su presentación, que fue muy, muy interesante. Se lo recomiendo a todos que lo puedan ver. Y lo ligaban también a lo que decía Eunice antes, a cómo el desplazamiento forzado ocurre en paralelo a otras redes migratorias en el país. Pues migración en tránsito, migración económica, personas de necesidad de protección internacional, desplazados internos. Si hay una multiplicidad de fenómenos migratorios que pasan al mismo tiempo. Y también la multiplicidad de causas, y explicaba muy bien Adrián en la primera intervención, el impacto de catástrofes naturales, o también nos señalaban los amigos de RDM esta mañana, también de vinculación entre cambio climático, sequías prolongadas, dificultades en el campo, cómo esto se liga al conflicto y al desplazamiento interno. Y cómo esta multiplicidad y complejidad de los factores obligan a una participación muy diversa, pero sobre todo muy concreta en cuanto a responsabilidades y con buena coordinación. En el chat veía algunas preguntas sobre mi experiencia previa en Colombia. Yo creo que un buen ejemplo de participación de diversos actores, por ejemplo, es el papel que juega el sistema judicial. En el caso de Colombia, el papel que jugó la Corte Constitucional en la famosa tutela 025. En Colombia había un marco legislativo bastante completo en el año 97, pero los años mostraron unas deficiencias reiteradas en su implementación, lo cual generó una serie de amparos promovidos por población desplazada, que lo recogió la Corte en su tutela 025, y cómo es la Corte la que obliga al Estado, al Ejecutivo, a diseñar políticas públicas para lograr el goce efectivo de derechos, y como también el papel del sistema judicial en la garantía de los derechos de la población desplazada. Disculpen. Como decía, el fenómeno es complejo y requiere de asociaciones efectivas entre las diferentes entidades estatales para prevenir y poner fin al desplazamiento interno. Y es vital, como decía también muy bien Adrián, que esto sea en un buen sistema de coordinación, sobre todo con responsabilidades muy claras de cada uno de los actores. Yo quisiera solamente, para poder complementar, dar el ejemplo de cómo nos coordinamos en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito internacional, para dar respuesta más predecible, integral al desplazamiento interno. En Naciones Unidas, en el marco de la Agenda para la Transformación del año 2005, se aprobó el sistema interagencial conocido con el IASC y el enfoque sectorial. Y un poco lo que buscamos con el enfoque sectorial es que, de acuerdo a los mandatos de cada agencia puede aportar desde su mandato y desde su experiencia, porque el desplazamiento interno nos afecta a todas las agencias por igual. Luego buscar mecanismos en cada uno puede aportar desde su expertise, desde su experiencia y desde su capacidad. Y al final buscar una respuesta que sea más predecible y con una distribución de responsabilidades clave entre cada una de las agencias, ONGs internacionales o también la Cruz Roja Internacional. Y se pretende una respuesta que sea sobre todo predecible, eficaz y responsable para ayudar a los estados en su responsabilidad de proteger y asistir a las personas desplazadas. En el marco del sistema interagencial, el ACNUR lideramos lo que es la respuesta de protección y algunos otros ámbitos de la respuesta a la acción desplazada, pero siempre desde el expertise de ACNUR, que es la protección. Luego también me gustaría referirme a que en 2018 se celebraron los 20 años de los principios rectores del desplazamiento interno y hay todo el proceso del GP20 para conmemorar los 20 años de los principios rectores con una serie de esfuerzos para fortalecer la respuesta a
al desplazamiento forzado. Y ahí hay 4 prioridades que me parece clave mencionar para cerrar este capítulo. Primero, la primera recomendación es siempre la participación de la población desplazada interna en los procesos de toma de decisiones. Segundo, la promoción y desarrollo y implementación de leyes y políticas nacionales. Tercero, la mejora de calidad de datos y los análisis, que esto lo veremos en el tercer punto, imagino. Y tercero, el abordaje de los desplazamientos prolongados mientras se buscan soluciones duraderas. Aquí lo dejaría. Gracias, Mauro. Muchas gracias, Joseph. Es muy interesante escuchar todas estas posturas que hay desde los diferentes ámbitos de acción y competencias. Sin duda, el sistema de Naciones Unidas, debo reconocer, ha sido un gran aliado a todo este proceso que hemos trabajado en el último año, lo cual es un verdadero gusto y privilegio estar en este equipo tan interesante y tan importante. Hemos podido avanzar en algunos temas durante este conversatorio, pero aún nos queda una última pregunta para cerrar esta etapa, y esta tercera ronda tiene que ver con un tema que ya se empezaba a poner sobre la mesa. Es la necesidad de la generación de datos, y ya lo habíamos mencionado antes, cómo compartir esa información, ¿no? Sabemos que hasta el momento no existe un documento, un instrumento oficial que permita recolectar información sobre el desplazamiento forzado interno. Sabemos también que al ser un fenómeno tan complicado, de que las personas no quieren ser, por razones muy completamente entendibles, no quieren ser identificadas como desplazados, o que ellos sufrieron violencia o que vienen huyendo de su lugar de origen, resulta fundamental la vinculación con diversos actores, de modo que las propuestas metodológicas que se construyan y las estrategias que se delineen permitan hacer estudios integrales con un enfoque de interseccionalidad, ¿no? Esta cooperación multiactor nos puede llevar no solo al fortalecimiento de los métodos de investigación, cuantitativa, cualitativa y o mixta, sobre el desplazamiento forzado, sino a pensar de manera más óptima, funcional y operativa, de elaborar los perfiles de las personas que se encuentran en esta situación. Todo esto con el objetivo de que se puedan identificar, sobre todo, sus necesidades particulares, así como los mecanismos que se deben implementar los diversos gobiernos a nivel estatal y a nivel local, sobre todo municipal. Entonces, pensando en esto, pregunto, ¿cuáles son los retos para la generación de datos, de información? ¿Cuáles consideran que son esos retos que nosotros debemos considerar para recolectar información en materia de desplazamientos forzados internos? En esta ocasión me gustaría iniciar con Joseph, por favor. Hola, bueno, gracias. El primer reto es asegurar la voluntad política, y para permitir generar los instrumentos para recopilar datos e información. Es clave que los estados generen estos instrumentos, se apropien de los resultados y construyan política pública basada en la información que han podido recopilar y datos claros sobre el fenómeno en el territorio, que es un poco también lo que estamos viendo ahora en México, como en paralelo a la construcción de una propuesta marco normativo, estamos apoyando esfuerzos de la Unidad Política Migratoria en desarrollar ejercicios de caracterización en algunos estados, porque es esa información la que debe informar y alimentar el desarrollo de marcos normativos y el diseño de políticas públicas. Yo creo que también es muy bueno, y estoy para escuchar también a Adrián la experiencia que tiene sobre esto el IDMC. En el reporte anual que publicaron para 2019 señalaban que había 45.7 millones de personas desplazadas internas debido a conflicto o violencia, que eran cifras que generaban un lamentable récord histórico. Y es súper importante que, acompañando la labor que se desempeñan entidades como IDMC, es esencial que los gobiernos también desarrollen sus propios instrumentos para poder recopilar los datos y la información y sobre el desplazamiento interno en sus países, porque esto va a ser lo que va a determinar el diseño de marcos normativos y de políticas públicas.
Y ahí uno de los retos claves es dotar de competencia, capacidad operativa y financiera a las instituciones que a nivel interno van a ser responsables para la recopilación, análisis y uso de estos datos. Y un poco lo que hemos ido viendo es que la información que se va recopilando todavía genera muchas brechas o todavía está muy lejos de cumplir los mínimos que nos permitan el diseño de las políticas necesarias. Yo dice enumerar una serie de retos que nos hemos encontrando. El primero es que a menudo uno de los retos es el acceso a áreas geográficas que puede ser limitado y nos puede limitar también mucho la recopilación de datos y puede ser limitado por situaciones de seguridad, de zonas de conflicto, de violencia, también puede limitar la capacidad para poder llegar a recopilar datos. Y, por ejemplo, hay casos de que de seguridad pueden impedir la entrada en zonas geográficas para recopilar datos. También otro reto puede ser consideraciones políticas al momento de definir el fenómeno. Si tú partes de una definición limitada que se desvía de lo que te recomiendan los principios rectores, la información que vas a recopilar va a ser también muy limitada. Por ejemplo, en el censo que se hizo en 2014 en Costa de Marfil, se limitaba la información a los desplazamientos causados por conflictos armados recientes. Y eso excluía, obviamente, a personas desplazadas por otros motivos o por anteriores conflictos que hubo. Luego es importante que la definición que establezcas sea acorde con los principios rectores para poder cubrir todos los fenómenos de desplazamiento y no limitarlos. También otro reto es establecer claramente parámetros para la recopilación de datos. Por ejemplo, seleccionar un marco claro específico para centrarse en determinadas causas de desplazamiento o áreas geográficas. Si bien el establecer limitantes que puede servir para vincular mejor la recopilación de datos específicos, también puede limitar mucho la capacidad para capturar el fenómeno en toda su complejidad. Otro de los retos que nos encontramos muy a menudo es el separar a la población desplazada de las comunidades de acogida o las comunidades no desplazadas, o no incluir en el análisis a la población receptora, a la población no desplazada. Y eso al final te puede llevar también a un tipo de asistencia que prioriza desplazados internos por encima de otros colectivos, como las comunidades que los están acogiendo. Y eso también te puede desviar de un enfoque comparativo con otros grupos. Y obviamente en muchas situaciones los retos que enfrenta la comunidad desplazada son similares, son los mismos que la comunidad receptora. Y la importancia de, al momento de recopilar información, que puedas capturar también la situación que está sufriendo la comunidad receptora, porque al final tus políticas, siendo efectivas, tienen que beneficiar tanto a población desplazada como a comunidad receptora. Otro reto que nos encontramos a menudo es el cómo tratar la información de población desplazadas de manera sensible para que no ponga en riesgo su seguridad, su protección y sus libertades. Muy a menudo nos encontraremos que la población desplazada prefiere mantenerse en el anonimato y no quiere ser visibilizada y puede ver un poco que el visibilizarse, el extraer datos, el participar en este tipo de censos los puede poner en riesgo sin que vean un beneficio inmediato para ellos. Y ahí es muy importante que la recolección de información se haga de modo que proteja y asista a las personas desplazadas y vean un impacto en la mejora de su situación. Y ahí es esencial también al momento de recopilar datos que se hagan de manera sensible y con protocolos especiales que garanticen la seguridad y la privacidad de las personas. Y otra recomendación esencial también es el generar información siempre para la búsqueda de soluciones duraderas. Cualquier acción que tú emprendas con población desplazada desde el inicio tiene que buscar el llegar a una solución duradera. Y ahí es muy importante tener información desglosada sobre preferencias, habilidades, background, capacidades de las personas desplazadas y también sus necesidades específicas. Los grupos de humanos, cualquier comunidad es por naturaleza diversa
y es esencial recoger esa diversidad y las capacidades y riesgos de cada una de las diversidades. Niños, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas, grupos indígenas. Es importante siempre capturar esa diversidad. Y también combinarse con una visión general del contexto social, económico, ambiental, más amplio del contexto de las personas desplazadas. Porque será esa contextualización la que nos permitirá una acción más coherente, informada sobre las intervenciones humanitarias y de desarrollo. Y esto es especialmente relevante en las zonas urbanas, donde existen ya numerosos sistemas complejos para explorar, incluyendo servicios, infraestructura y una combinación de estructuras y de gobierno informales y formales. Y finalmente, lo hemos dicho varias veces, pero creo que es importante insistir en el mensaje, la participación de las personas desplazadas en la creación y la aplicación de los procesos de datos que producen evidencias sobre su situación. Es esencial que en ese diseño participen desde el inicio las personas desplazadas y que tengan acceso también a la evidencia para que ellos también puedan tomar sus propias decisiones de forma informada. Y esto lamentablemente rara vez sucede y siempre hay conversaciones sobre cómo el intercambio de datos para un poco guiar el diseño de políticas públicas desde los que asistimos, desde los que diseñamos políticas, desde los que implementamos programas, pero rara vez las personas que se van a impactar esos programas, las personas desplazadas, participen directamente en el diseño, en la discusión de las evidencias. Y eso, insisto, es esencial para que las personas desplazadas puedan tomar decisiones bien informadas sobre su situación. Yo creo que aquí me quedaría con estas recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Es muy, muy importante estas menciones que haces, ¿no? La sensibilidad que tenemos que generar, la empatía, como ya se ha mencionado, para acercarnos a las personas que han vivido una situación de desplazamiento, ¿no? Son observaciones que nos enriquecen mucho estas necesidades que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de una política pública. Me gustaría seguir con la intervención de la doctora Rendón, por favor. Doctora, tiene la palabra. Pues muchas gracias. Creo que ya tanto Joseph como Adelaide ya nos han puesto sobre la mesa algunos de los temas importantes en los números, ¿no? Y lo hemos hablado también en las intervenciones anteriores. Creo que ahí hay un reto muy importante, ¿no? En el tema del desplazamiento forzado, inclusive buscando datos para México y sobre el tema y en el mundo, pues tener que no hay un registro para algunos de los años, no hay un registro para algunas de las situaciones, es decir, sí hay todavía, creo, una cifra negra importante en el tema. Entonces, contar con sistemas más confiables, esto que mencionaba Joseph, de colaboración incluso de gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local, con colaboración internacional para poder tener, pues ahora sí que un sistema de datos mucho más fiable. Tenemos algunas organizaciones que se han metido mucho en el tema y es así como, por ejemplo, se han registrado, en el caso mexicano yo leía que había 25 episodios registrados de 2006 para acá, desplazamiento interno forzado masivo en México. Y pues ahí se van haciendo cálculos acerca de las afectaciones, pero que nunca terminan de ser completos, porque además también este fenómeno afecta de forma sistémica, o sea, a la persona desplazada, pero probablemente a algunos otros colaterales en ese sentido, y eso por supuesto también está fuera del registro. Hay algunos estados, en el caso mexicano, que tienen una mayor recurrencia de este tipo de eventualidades, que ya pues, se ha mencionado mucho, ¿no? Pero que son Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en donde pues quizá en Guerrero y Chiapas, por diferentes contextos y condiciones, son en donde se concentran casi el 90% de los desplazamientos según las cifras oficiales. Pero creo que ahí otra vez de nuevo queda mucho que no está registrado y ahí es donde el esfuerzo
Considero que debe haber un esfuerzo importante de también, pues ahora sí que el Estado, de la mano quizá de otras instancias, trabajar con algunas instituciones como el INEGI, por ejemplo, y con algunos otros también organizaciones que ya han hecho un esfuerzo quizá más pequeño o quizá a la escala que han podido, pero en la sociedad civil pues también hay algunos esfuerzos muy interesantes en la materia que creo que pueden ayudar a ir afinando ese sistema de numérico, pues, que podamos entender, obviamente, con varias dimensiones, o sea, que entendamos el tamaño del problema, la dimensión de lo que estamos hablando, que se identifique qué es el desplazamiento forzado interno, porque eso creo que es otra también de los considerandos importantes. Como tú decías, ya hay algunos estados que han avanzado en el tema de la normativa al respecto, ¿no? Hay iniciativas en congresos locales, principalmente estos dos estados que han sido muy observados, que es Guerrero y Chiapas, también en el caso de Sinaloa, ¿no? Que recientemente han trabajado también en la materia. Y también se han hecho algunos esfuerzos legislativos que ya mencionamos al principio, incluyendo también el tema de en el 2019, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la reforma para el Código Penal Federal para tipificarlo también como un delito, el desplazamiento forzado interno, con penas de 6 a 12 años de prisión, multas entre 300 y 600 días de salario mínimo, y esto pues establece, ¿y por qué lo menciono en el tema de los datos? Porque también de esta forma podemos identificar mejor cuando hablamos de este fenómeno, ¿no? Que comete el delito de desplazamiento forzado interno, quien de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o contra un grupo de personas, ocasione que éstas o ésta abandonen su lugar de residencia, ¿no? Entonces, esta reforma también fue turnada al Senado para su análisis y eventual ratificación, pero también creo que abonaría en este registro mucho más preciso de esta problemática, de este fenómeno que está en distintos lados de México todavía sin identificar de manera puntual. Y así como hay estas legislaciones ya de avanzada, pues que han podido contar o empezar con estos mecanismos también normativos, tanto a nivel federal como en algunos lugares que ya mencionamos a nivel local, que esto se extienda también a otros estados, ¿no? Y que empecemos a ver estas normativas también en otros lugares para que podamos identificar el tamaño del problema, de qué estamos hablando y que la dimensión deje de tener también. Es un problema que creo que por su naturaleza va a tener una cifra negra importante, pero podemos hacer que, pues, que al menos se pueda sistematizar mejor la información. Más creo que es una oportunidad con la voluntad que se ha mostrado en el tema hoy en este gobierno, ¿no? Entonces, ahí es una oportunidad para justamente abonar en esto, poner este granito de arena que es tan importante para el Estado mexicano. Y bueno, también ahí ha habido muchas cuestiones de amparos que ha habido de un tribunal colegiado en materia de penal, dictaminó también a la comisión, esto es muy importante, de Ejecutiva de Atención a Víctimas, que trabajaran en reconocer la calidad de las víctimas de violación de derechos humanos, también estas personas desplazadas internamente, y que se les ofrezca, igual que otras víctimas, pues la atención correspondiente. Entonces, creo que en México por ahí va la dimensión de irte contando más datos, con trabajar de la mano con instancias internacionales, con otras experiencias a nivel internacional. Hay otros países también en el marco internacional que ya reconocen y dan protección a estas personas desplazadas internas, como el caso en Latinoamérica, pues de Colombia, de Perú, El Salvador, en fin, hay varios que también podríamos revisar cuáles son las experiencias de estos lugares, pero lo más importante me parece es que involucremos de nuevo a que exista primero el marco normativo a nivel federal, pero que también haya algún tipo de legislación a nivel local que se identifique bien de qué estamos hablando cuando hablamos de desplazamiento interno forzado, que sí es desplazamiento, porque puede confundirse en una dinámica otra vez de tantas violencias y confluencias, se puede confundir. Aquí nada más importante en esto de las violencias que mencionábamos, según los datos que se tienen de varios de los desplazamientos en México, casi el 53% de las personas se desplazaron debido a violencia generada por grupos armados organizados, el 46.4% se desplazaron a causa de violencia política, que ese es otro fenómeno que de más en más se ha dado en nuestro país y hay que reconocerlo. Incluso
en términos de los asesinatos y las afectaciones que ha habido en elecciones, la última ha sido la peor, ¿no? Entonces eso es otra cosa que tenemos también que cuidar, de la mano de la conflictividad social y conflictos territoriales, y hoy pues estamos viviendo algunos de estos conflictos también territoriales en el país, en el norte y en varios lugares, y todos los episodios de desplazamiento interno forzado masivo que ocurrieron en 2018. No, y bueno, ahí con eso terminaría. Muchísimas gracias, Eunice. Es interesante que hayamos logrado crear este espacio para generar una discusión. Evidentemente requiere la participación de diversos actores y sobre todo enriquecer con las miradas que ustedes tienen, verlo desde diferentes perspectivas. Para cerrar esta ronda de preguntas, me gustaría escuchar tus observaciones, Adrián, por favor. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Intentaré ser lo más breve que pueda porque sobre el tema de los datos, como se puede imaginar, nosotros podríamos hablar durante horas, pero además de lo que ya se ha mencionado por la doctora Rendón y por Josep, hay tres principales cuestiones, ¿no? A las que hay que responder, hay que tener en cuenta cuando se habla de generar la generación de datos de calidad. Primero son las definiciones, los marcos conceptuales muy claros. ¿Cuál es la teoría? ¿Cómo se armoniza, cómo se alinea los indicadores, las estadísticas, las definiciones de lo que es el desplazamiento interno forzado y todos los elementos que lo componen? ¿Qué se entiende por nuevos desplazamientos en cada contexto? ¿Qué se entiende por retorno? ¿Qué se entiende por soluciones duraderas? Son cosas absolutamente distintas de un contexto a otro, y es extremadamente importante que esa definición sea muy clara y sea compartida o que sea interoperable. ¿Cuál es el segundo punto? La interoperabilidad de los datos es crucial. Muchísimas organizaciones generan datos o gobiernos generan datos, pero si esos datos no se hablan, no comunican, no se pueden intercambiar, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad. Tenemos muchísimas organizaciones, muchos gobiernos que producen datos de los que no podemos hacer nada. Si no son interoperables, es decir, si no se hablan, si no permiten construir una imagen completa, exhaustiva de lo que es el fenómeno de desplazamiento interno, no hay realmente una gran utilidad y la calidad de los datos en sí disminuye de manera enorme. Un ejemplo es el intercambio de datos sobre movimientos transfronterizos, por ejemplo. Cuando se trata de personas que salen de un país o que vuelven de manera forzada o voluntaria, ¿cómo integramos esos datos a la hora de definir cuántas personas están en una situación de vulnerabilidad vinculada al desplazamiento interno dentro de un mismo país? ¿Cómo evitamos contar doblemente, contar varias veces a las mismas personas, ¿no? Eso es un problema enorme en el que el IDMC nos enfrentamos constantemente. Josep hizo referencia a nuestro informe global que fue publicado en mayo, que sitúa la cifra de personas en situación de desplazamiento interno causado por violencia y conflicto en el 45 millones, un poco más de 45 millones, y una estimación de más de 50 millones de personas afectadas por desplazamiento interno, también relacionada con catástrofes naturales. Lo que sabemos perfectamente es que esas cifras son incompletas. Ya es una cifra enorme, pero es incompleta. Es incompleta porque de los principales retos que podemos resaltar está, primero, simplemente el acceso a los datos. ¿Cómo conseguimos los datos? ¿Cómo los podemos agregar si no tenemos acceso ya a esos datos? ¿Cuál es la validez de esos datos? ¿Cuál es la confianza que le podemos dar a esos datos? Si utilizan definiciones distintas, indicadores distintos, que si utilizan indicadores que no son específicos a un contexto en particular, si no hay continuidad entre los diferentes organismos dentro de un mismo contexto o de un mismo organismo en varios contextos. Si no hay un entendimiento también de cuáles son exactamente los detonantes, los causantes, los movimientos, los motivos del desplazamiento interno, y también la capacidad de desagregar esos datos, de deslogar esos datos. ¿Cuántos movimientos han tenido lugar? ¿Cuántas
veces una misma persona, un mismo grupo, un mismo hogar, una misma familia ha sido desplazado, ha sido desplazado. Si no tenemos realmente ese entendimiento, no estamos, como para utilizar un anglicismo, ¿no?, pintando la imagen completa, dando una imagen exhaustiva realmente de lo que está ocurriendo, y luego también simplemente obstáculos a la recolección de datos y a su análisis. Situaciones de violencia generalizada, de falta de acceso a ciertas zonas en las que no se puede realizar evaluaciones, asesoramientos. José mencionó también la cuestión extremadamente importante de la protección de datos y de confidencialidad. Hay que respetar la voluntad de ciertas personas de no ser incluidas por temor a su propia seguridad, particularmente en casos de violencia generalizada y de crimen organizado, en las que las personas no se sienten en confianza acerca de las instituciones o simplemente quieren permanecer bajo el radar, como diremos en inglés. Y también con las reglas que se aplican al tratamiento de los datos. Josep mencionó un tema muy importante, que es la limitación. Si los datos son limitados, la comprensión es limitada, ¿no? Muchas veces por motivos operacionales, ciertos organismos no van a poder incluir toda la población de interés, ¿no?, en sus datos. En la mayoría de los casos tienen motivos absolutamente entendibles, que son razonables, ¿no? Por motivos operacionales no se puede contar a todo el mundo, es muy difícil capturar el fenómeno de manera completa, de manera exhaustiva, pero esa limitación, cuando se agrega a nivel nacional o a nivel regional e internacional, tiene consecuencias sobre la visibilidad realmente del fenómeno. Hay varios casos en ciertos países, por ejemplo, en la que el cierre de un campamento, de un refugio para personas en situación desplazada, lleva a las autoridades a reducir el número de personas en situaciones de desplazamiento interno en sus registros, ignorando el hecho de que no es simplemente porque se cierra un refugio o un albergue, esas personas han logrado una solución duradera. O en algunos casos las limitaciones a la capacidad de capturar movimientos de muy corto plazo, desplazamientos espontáneos, ¿no? En ciertos casos, movimientos múltiples, ¿no?, de personas que se mueven varias veces, que es un fenómeno que es importante de capturar. Un matiz importante cuando publicamos datos en el IDMC es que no capturamos personas desplazadas en términos de flujos, sino movimientos, porque la repetición, el carácter múltiple de los desplazamientos es muy importante representarlo. Casos como en Etiopía hace algunos años, en los que no se contaba personas desplazadas, cuando un hogar no contaba más de 10 personas en situación de desplazamiento interno. Una limitación que puede parecer errónea, arbitral, pero que tiene motivos, operaciones importantes que hay que tener en cuenta. Y por fin, hablaba de tres enfoques particularmente importantes: las definiciones, los marcos conceptuales, la armonización de esos estándares, la interoperabilidad de los datos, la capacidad de integración de esos datos, que a nivel internacional es muy importante, pero también a nivel nacional. Si un gobierno se plantea poder utilizar datos que ya recoge, por ejemplo, sobre violencia, sobre la niñez, educación, acceso a vivienda, sea cual sea los datos administrativos que ya existen, cómo se pueden utilizar esos datos, cómo se pueden integrar con otros datos que permiten dar una estimación, no solo de personas en situación de desplazamiento, sino de sus vulnerabilidades y de sus necesidades. Pero el último punto, de nuevo, es la coordinación. Existen muchos datos. ¿Cómo logramos que esos datos se reúnan para realmente poder proporcionar un entendimiento, una comprensión del fenómeno que sea integral? Eso es muy importante porque, como lo vemos mucho en el IDMC, se produce un volumen de datos enorme, un volumen de datos absolutamente gigantesco en cada contexto y luego a nivel global aún más. Pero si no hay una manera de integrar, de hacer que esos datos se hablen y de asignar papeles y responsabilidades muy, muy claras
en relación con quién recolecta datos, cómo lo hacen, en relación con qué marcos y con qué objetivo, esos datos tienen una utilidad muy limitada. Mencionamos, y Mauro, me parece que hiciste referencia a la falta de principios, de guías, de manuales quizás para realmente ayudar a los gobiernos que están interesados en poder recoger esos datos, utilizarlos, analizarlos, agregarlos. Es verdad que hay una cierta falta, una cierta laguna, carencia a ese nivel. Sin embargo, me gustaría resaltar la iniciativa que mencioné, yo creo que en relación con la primera pregunta, del grupo de expertos sobre estadísticas sobre refugiados y personas en situación de desplazamiento interno, o EGRIS, que produjo dos informes muy importantes y muy interesantes, muy útiles. En marzo de 2018, el informe técnico sobre estadísticas sobre personas en situación de desplazamiento interno, que fue publicado por Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, y este año, en marzo, en Nueva York, se aprobó también las recomendaciones internacionales sobre estadísticas sobre personas en situación de desplazamiento interno. También su pariente, el informe sobre estadísticas sobre refugiados, que da una visión, aunque no sea completa, bastante exhaustiva sobre los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de entender el fenómeno de desplazamiento interno y cómo recoger y tratar datos sobre desplazamiento interno y cómo agregarlos. Aunque sea a nivel de estadísticas oficiales, que es un marco muy preciso y no es el único marco, sin ignorar los datos que producen organismos muy importantes y muy esenciales, como es el ACNUR, la OIM, la Cruz Roja, etcétera. Aunque sea sobre estadísticas oficiales y nacionales, proporciona ya herramientas y marcos de entendimiento extremadamente útiles sobre eso, sobre el entendimiento del fenómeno y cómo capturar datos cualitativos y cuantitativos. Y sin mencionar, pero merece la pena mencionarlo, organismos de sociedad civil, ONGs nacionales, internacionales, que tienen un conocimiento del contexto extremadamente importante que viene a complementar los datos cualitativos numéricos de una manera absolutamente esencial. Y es un lema que tenemos en el IDMC, de cómo puede contar una persona si no los contamos, ¿no? Eso es una cosa que hay que definir a nivel nacional, regional e internacional de manera absolutamente clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Es fundamental lo que estás planteando, ¿no? Estos vasos comunicantes que no existen entre diferentes datos que cada instancia va generando y los dejan pues solamente para sus propios registros, ¿no? Entonces, información que no se comparte, pues es como una campana que no tiene bajo, ¿no? No suena, ¿no? Entonces, es importante encontrar esos mecanismos en los cuales nosotros podamos compartir información, lo cual es una tarea que nosotros tendremos. Lamentablemente estamos ya sobre el tiempo, estamos nos estamos excediendo un poquito, ¿no? Les pediría unos 10 minutos más para concluir de manera adecuada este conversatorio tan interesante. Por otra parte, también les quería mencionar que en este momento en la Cámara de Diputados se está votando la ley, ¿no? Al parecer hay más de 300 votos de los diputados, ¿no? Ya se está generando una mayoría, no hay ningún voto en contra, no hay ninguna abstención sobre la iniciativa de ley, que creo que en los comentarios por ahí ya nuestro equipo ya creo que por ahí colocó el link para poder revisar la iniciativa de ley para quien quiera observarla, quiera leerla, lo cual considero que es muy importante, ¿no? Se están dando pasos ya decisivos para tener nosotros un respaldo, ¿no? Para que ya exista una ley que nos mandate para atender este fenómeno tan complicado. Estamos ya en la parte final, entonces, pues, para dar tiempo de las preguntas y comentarios de nuestro público que está presente, les pediría cerrar de una manera general sus comentarios generales, ¿no? En poquito menos de un minuto, si son tan amables. Sé que el tiempo es muy corto, ¿no? Pero también me gustaría plantear las preguntas que el público nos está haciendo. Entonces, me gustaría iniciar, por favor,
con Eunice, si nos ayudas, después Adrián y finalmente Joseph, si nos ayudan, por favor, para esos comentarios finales y después pasar a la pregunta de nuestro público. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias también a mis compañeros del panel por esta interesante información y en un tema hoy tan importante, pero además, como dices, creo que hoy que esté en la Cámara de Diputados, que estemos en esta aprobación, lo hace todavía más importante. Es un tema muy relevante para México. A mí solamente me gustaría en este minuto subrayar la importancia primero de contar con una política pública que tenga esta visión holística integral que aquí se ha hablado, que cumpla con estos principios rectores internacionales, que aproveche también y eche mano a estos mecanismos y herramientas internacionales de las que ya nos han hablado aquí a profundidad, de experiencias de otros países que ya también han pasado por problemáticas similares y que también han legislado al respecto, ¿no? Ya hay más de 12 países que han sido identificados por tener legislaciones en la materia, desde Angola hasta las que ya mencionábamos, Perú, Bosnia, Herzegovina, Georgia, Kenia, Líbano, en fin, Pakistán, Serbia, Somalia, Turquía, Uganda, Yemen, muchos en Honduras, en el caso también de Centroamérica, y creo que es importante también conocer el contexto internacional. Y finalmente quiero nada más repetir algo que dijimos en algunos de los bloques, tenemos que contar con políticas mucho más empáticas, con políticas que consideren a la gente ahora sí no solo como el objeto principal de la política y la acción, sino como el actor principal también dentro de estas políticas para que realmente sean adecuadas las medidas que se lleven a cabo. Y en el tema nada más numérico, pues cómo hacemos para ir mejorando esta data con todo lo que ya nos mencionaba Joseph, cómo mejorar, entender no solamente cuántas víctimas hay de este tema y cómo se dan las víctimas colaterales, sino los lugares, las rutas, las fechas, toda una conjunción de elementos y factores de riesgo que también es importante identificar y trabajar desde las políticas de desplazamiento forzado. Muchas gracias por la invitación. Adrián, ¿estamos? Sí, nada, agradecerles mucho la invitación a la reunión. No voy a tomar más tiempo, quizás sea más fácil esperar a las preguntas de los oyentes. Simplemente repetir los principales puntos que hemos mencionado, la importancia de una real voluntad política de los actores gubernamentales en la determinación del fenómeno, el reconocimiento del fenómeno y la inclusión no solo de actores nacionales, sino también internacionales y de víctimas del desplazamiento interno, y la necesidad de mecanismos de coordinación absolutamente sólidos y efectivos. Es muy importante la labor que está realizando México hoy en día a nivel de no solo de lo que está ocurriendo ahora mismo en relación con el proyecto de ley, sino realmente de las intenciones claras de responder al fenómeno y de enmarcarlo y de entenderlo de manera constructiva. No es necesariamente algo que se ve a nivel general, no se ve en todos los países, por lo cual es realmente un punto muy importante que resaltar. Aquí me tienen para cualquier pregunta que quieran presentar. Gracias. Adelante, Joseph, por favor. No, muchas gracias, Mauro, colegas. No, un día intenso y estamos todos también con un ojo puesto en lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Felicitar a México, ¿no? Es muy importante que la Cámara, los representantes electos en la Cámara estén discutiendo este tema. Entonces, un día muy importante hoy para México, para las personas desplazadas, pero para México también. Y también agradecer mucho a los aportes de Eunice y Adrián. Aprendí mucho con ustedes. Muchas gracias. Y una primera conclusión es que lo que estamos hablando hoy es parte del marco de acción sobre el desplazamiento interno en América y son temas muy, muy relevantes para la definición de una mejor respuesta. El diseño de políticas públicas, el asegurar la participación de la población desplazada y el tener información y datos que nos permitan elaborar políticas de forma más precisa. Yo quisiera terminar solo con uno de los comentarios que había en el chat que me decía muy importantes sobre
discriminación a población receptora y los temas de género. Ya mencioné durante mi intervención la importancia de que todo diseño de política incluya también a la población receptora. Los desplazados internos terminan en otra comunidad y hay otra comunidad que les está acogiendo, que son la primera puerta a la vanguardia de la solidaridad del país con las personas desplazadas. Es vital para evitar elementos de xenofobia, discriminación, reacciones negativas, incluir desde el primer momento a la población receptora en la respuesta y entender a la población receptora como el primer mensaje de solidaridad con las personas desplazadas. Y terminaría también con la pregunta sobre género. El desplazamiento forzado tiene rostro de mujer. Hay muchísimas mujeres que huyen de violencia sexual basada en género, huyen de modelos discriminadores de género y huyen de situaciones de violencia estructural contra niñas y mujeres. Es imprescindible que el diseño de política recoja este elemento y dé una respuesta específica de protección para las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, porque las causas a menudo son diferentes y también las potencialidades de la mujer deben ser incluidas en la respuesta. Si no sabemos incluir en la prevención y la respuesta a la mujer, nuestra respuesta será discriminatoria y será incompleta. Gracias. Gracias, Joseph. Pues me ganó la pregunta, ¿no? Porque era la pregunta que Ana Belinda en el chat, ¿no? Nos planteó, ¿no? Y se lo planteó también a Adrián y a Eunice, ¿no? Ana Belinda nos pregunta sobre la atención de desplazamiento forzado interno, si las personas que han sido desplazadas internas enfrentaron problemas de discriminación por parte de la población de acogida, y otra es lo que planteó Joseph, lo cual ya estaba mencionando, ¿no? La cuestión del género, ¿no? ¿Qué retos identifican en esta problemática ustedes como especialistas, como personas que han trabajado, ¿no? Que han trabajado de manera directa con personas, con mujeres que han sido víctimas de este terrible acontecimiento? Entonces, pues con esta pregunta, pues ya estamos pasados de tiempo, tampoco quiero abusar de su tiempo, ¿no? Entonces me gustaría escuchar esta pregunta, ¿no? Y adelante, Eunice, por favor, si tienes algún comentario. Sí, pues mira, aquí cerré la cámara porque tengo ya aquí un poco mal internet, pero creo que algo importante, y ya lo decía Joseph ahorita, es el tema luego pues de género, también en la pregunta que nos hacían aquí el público. Y otra cosa importante que no ahondamos mucho, pero en México también aproximadamente el 45% de las personas desplazadas pues se identifican como indígenas. Entonces ese es otro perfil en el que también tenemos que tener una atención focalizada, y justo tanto en estas poblaciones como en el de violencia de género, muchas veces entra este tema de discriminación o doble discriminación, y es muy importante también trabajarlo con esa perspectiva. También el perfil de las personas internamente desplazadas, no mencionamos o no ahondamos mucho en la presencia de niños y niñas en este fenómeno, ¿no? Que está de manera recurrente, casi en el 60% de los desplazamientos están involucrados también la niñez, y esa pues siempre es la cara más vulnerable de la movilidad humana por sus condiciones y porque también puede ser otra vez doblemente victimizada o revictimizados estos pequeños por su edad y por los contextos a los que se mueven. También en el tema de adultos mayores, que es otra población que está involucrada en estos desplazamientos, es importante focalizar políticas. Y finalmente, ahondando nada más un poco en el tema de la violencia de género, que hoy vemos como una problemática muy relevante en muchos lugares de nuestro país, también hay que mencionarlo, que incluso en muchos sitios, especialmente en los estados que estamos viendo que tienen problemáticas relevantes ya identificadas, a pesar del reto que hay en toda ahora sí que en la numeralia y estadística sobre el tema, hay también muchos lugares de usos y costumbres, y eso también ha afectado porque esos usos y costumbres también tienen parámetros y tienen cultura machista, y eso termina
afectando mucho a estas poblaciones en movilidad. Y bueno, sin dejar de lado que México, pues tenemos hoy un reto muy importante en el tema de violencia de género. Está prácticamente todos los días en la agenda pública el tema de la violencia de género, y que estas poblaciones en movilidad no son exentas a ese machismo y a ese patriarcado, ¿no?, que hay finalmente como un tema cultural, pero también como un tema muchas veces que se ve afectado o profundizado por las instituciones en nuestro país. Y entonces la perspectiva de género en las políticas implementadas en estas acciones intersectoriales que hemos platicado tanto el día de hoy, también es fundamental imprimirla en el esfuerzo que pues hoy se está llevando a cabo desde Gobernación y desde las diferentes instancias y gobiernos a nivel local, y la coordinación que se considere al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adrián, ¿tendrías algún comentario? Sí, simplemente que es un punto muy importante, en efecto, el tema de, como lo mencionó la doctora Rendón, el entendimiento de todas las vulnerabilidades que realmente afectan a las poblaciones desplazadas en su lugar de desplazamiento, o también después de sus tentativas de retorno o de reasentamiento. Vulnerabilidades como discriminación, que son muy, muy importantes, y de ahí la importancia realmente de entender y de capturar, digamos, el fenómeno de manera muy exhaustiva, de realmente entender cómo el desplazamiento afecta a esas poblaciones y a quién afecta más. Porque en ciertos casos la cuestión del género es extremadamente importante, en ciertos casos en los que, por ejemplo, víctimas de violencia generalizada suelen ser mujeres y niñas, ¿no?, que se ven con una absoluta necesidad de desplazarse porque miembros de su familia fueron asesinados, por ejemplo, o reclutados forzadamente en grupos criminales o ejércitos, ¿no? Entonces, capturar realmente, entender ese fenómeno y recoger datos que representen todas esas vulnerabilidades y el progreso que puedan vivir, que puedan tener esas personas hacia soluciones duraderas en base a esas vulnerabilidades, y crear realmente el vínculo entre esas vulnerabilidades y las situaciones de desplazamiento interno. Es un fenómeno complejo, y la cuestión de la discriminación, de la violencia de la que sufren las personas en situación de desplazamiento interno, al ser desplazadas, es crucial, y tiene muchísimas dimensiones que son fáciles de ignorar o de perder de vista, ¿no? Pues es absolutamente una cuestión absolutamente pertinente y un problema absolutamente es crucial, crítico. Muchísimas gracias. No quisiera abusar de su tiempo, ya nos pasamos 15 minutos, entonces se quedan muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente tenemos que concluir la transmisión. Solamente quería hacer una mención que el dictamen de la iniciativa de ley fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, entonces ya se dio el medio paso, vamos al paso completo, que será la Cámara Revisora. Esperamos que la Cámara Revisora, en este caso el Senado, no tenga grandes modificaciones, o las modificaciones sean las mínimas, y a la brevedad se publique esta iniciativa de ley tan importante, que reconoce los derechos y que reconoce la deuda que tenemos con poblaciones que han sido en extremo vulnerables. Mencionaba la doctora Rendón, los indígenas, los grupos indígenas, las mujeres indígenas y de edad adulta avanzada. Es un grupo completamente vulnerable al cual nosotros le debemos muchísimo. Entonces, la responsabilidad ahí está. Los retos son muy importantes y tenemos un gran trecho que avanzar. Esto es el primer pasito, pero poco a poco esperemos que de la mano con gobiernos locales, gobiernos estatales, organismos no gubernamentales, internacionales y locales, el apoyo de las Naciones Unidas, el apoyo de las organizaciones como la IDMC, las asociaciones como la que representa la doctora Rendón, nos mantengamos estos canales de comunicación.
Es muy valioso todas sus aportaciones, de verdad, estamos muy agradecidos con ustedes y no me queda más que concluir. Lamentablemente se quedan las preguntas, pero bueno, esperemos que se dé ya con la iniciativa de ley aprobada, otro conversatorio, lo cual me parecería muy, muy importante. Les agradezco muchísimo su intervención. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.